está cargando. ¿Quién presenta? Tú presentas, no primero. Edgar. Muy buenas noches, tengan todos ustedes, estimados trabajadores del Magisterio Nacional. Estamos transmitiendo desde el Facebook del SUTE Lima, afiliado a las bases regionales del Perú y a la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación del Perú, FENATE Perú. En esta oportunidad presentamos la primera conferencia online en vivo que se transmite a nivel nacional. Análisis e implicancias de las nuevas normas laborales en el quehacer docente en el trabajo remoto. Como sabemos, el 11 de marzo del presente año se decreta el estado de emergencia a nivel nacional y a partir del 6 de abril los docentes inician su actividad educativa de manera remota a través de la estrategia llamada Aprendo en Casa. Desde ya el gobierno viene implementando una serie de normas que repercuten sobre este quehacer docente. Y es por eso que hoy el SUTE Lima ha invitado a 3 panelistas para que analicen y nos expliquen las implicancias que tienen estas normas legales en nuestro trabajo docente. Vamos a tener la presencia del doctor Alex Paredes González, decano nacional del Colegio de Profesores del Perú y miembro titular del Consejo Nacional de los Colegios Profesionales del Perú, así como también la participación del magíster Hernán Rodríguez Santón, asesor pedagógico del FARN, SUTE 14 y del SUTE Lima. Finalmente también tenemos la presencia del licenciado Edgar Tello Montes, secretario general del SUTE Lima. Bien. Vamos a dar comienzo a esta conferencia cediéndole la palabra al magíster Hernán Rodríguez. ¿Qué análisis, magíster Hernán Rodríguez, buenas noches, disculpe, qué análisis a nivel pedagógico podemos hacer de estas normas que rigen la labor docente, especialmente la resolución viceministerial 093 y la 094? Buenas noches. Buenas noches, profesor Lorenzo, buenas noches, estimados ponentes, doctor Alex Paredes y el secretario del SUTE Lima, Edgar Tello. Sí, efectivamente, el día de hoy, la tarea del día de hoy es un poco compartir con los docentes a nivel nacional, o por lo menos con todos los que nos estén viendo. El trabajo del día es compartir con ustedes un poco la explicación de las normas legales que el gobierno ha decretado en función a esta nueva realidad que estamos viviendo, ¿no? En este estado de emergencia que nos encontramos producto del COVID-19, ¿no? Como sabemos, el gobierno ha dispuesto una variedad de normas y decretos como la que acaba de mencionar el presentador, ¿no? La 093, la 094 y otras más. No ha dispuesto en este contexto del aprendizaje indirecto, le llaman algunos, el aprendizaje no presencial o el aprendizaje remoto, ¿no? El trabajo remoto de los docentes, ¿no? Entonces empecemos de una vez analizando las normas. Las normas que ha emitido el Poder Ejecutivo hasta ahora, que tienen relación directa con nuestro trabajo docente, son las siguientes. Ha emitido, la primera fue la 088-2020, que es, digamos, la que enmarca las demás normas, ¿no? La 088, ¿no? De lectura obligatoria para los docentes. ¿Ok? Luego, voy a mencionar las normas en función al orden que han sido emitidas por el Poder Ejecutivo, ¿no? La 088, que fue emitida el 2 de abril, luego viene la 093, emitida el 25 de abril, luego la 094, emitida el 26 de abril, luego la 095, emitida el 3 de mayo, luego la 0184, emitida el 4 de mayo, y luego la 193, emitida hace poco el 8 de mayo. He hecho esta selección de normas en función a que estas normas tienen una relación directa con nuestro trabajo del aula, con nuestro trabajo administrativo, tienen una relación directa con nuestros deberes y derechos como maestros también, ¿no? Porque hay otras normas, como por ejemplo estas normas que han salido sobre la compra de kits, estas cosas, ¿no? Que no tienen una relación directa en el aula, pero que sí tienen que tener una mirada del maestro, pues, ¿no? Muy bien. Veamos un poco la normatividad. La 088, que es la norma que enmarca, ¿no? Que es una norma técnica que enmarca todo nuestro trabajo, nos dice algunas cosas importantes. Una de las cosas importantes que nos dice que el trabajo que nosotros realizábamos a nivel presencial ha variado. Ha variado en la forma del trabajo, pero no en el fondo.
porque en el fondo nosotros vamos a seguir trabajando con el currículum nacional, con el CENEP. O sea, eso no ha variado. Nosotros seguimos trabajando en el enfoque por competencias con el CENEP. Lo que ha variado es la modalidad, la forma de trabajo, ¿no? Ahora, ¿cuáles son estas formas de trabajo no presencial o remoto? Existen 3 formas que ha planteado el ministerio, ¿ok? La plataforma virtual, que es la plataforma de internet, la página web. Para los que no tienen página web, está la televisión, que es la otra manera, el otro medio de comunicación. Y el tercer medio de comunicación es la radio. Entonces tenemos 3 medios de comunicación. Y los que no, es lo que yo estoy tratando de explicar un poco la norma. Y lo que dice la norma es que los que no cuentan con ninguno de estos 3, ni televisión, ni norma, el ministerio ha previsto que se trabaje a través de los cuadernos, los libros de trabajo, que según dice la norma tienen que hacer, los van a hacer llegar a través de los comedores populares, de Caliwarma y estas cosas que tiene ya todo un mecanismo de distribución. Bueno, eso en realidad no queda muy claro, me parece un poco más una salida del gobierno para decir sí, vamos a llegar a todos, pero en realidad no se está dando. Ese es un análisis que ya veremos con los otros ponentes, ¿ok? Muy bien. Entonces tenemos las 3 formas, dice la norma. Con relación a nuestro trabajo docente, ¿qué dice la norma? ¿Qué dice, por ejemplo, en relación a nuestra jornada laboral y nuestros pagos? Como nosotros seguimos trabajando con el CENEP, también estamos sujetos todavía a la ley de la reforma, a la ley del profesor, a la ley de la reforma magisterial, ¿no? Y tenemos que trabajar, según dice las normas, la 088, tenemos que trabajar nuestra jornada laboral. Los profesores nombrados trabajarán sus 30 horas, los profesores que tienen algún cargo administrativo como los directores o ¿no? Algunos jefes, 40 horas, y los profesores contratados trabajarán en función a lo que diga su contrato. Eso es lo que dice la norma, la 088. Ahora, eso también es una cuestión de análisis y algo difícil de verificar, porque al final el maestro termina trabajando todo el día, está aprendiendo en la computadora, respondiendo a los alumnos, y las horas laborales exceden a nuestro trabajo que teníamos presencialmente, ¿no? Por otro lado, ¿qué dice esta norma respecto a los remuneraciones? Eso dice respecto a la jornada laboral y que se ha modificado en 2 maneras. Los docentes, dice, van a modificar su lugar de trabajo. El lugar de trabajo ya no va a ser el aula, va a ser tu casa. Y la forma ya no va a ser presencial, sino será virtual. Entonces, esas 2 modificaciones grandes es la que trae la 088. ¿Qué dice respecto a nuestras remuneraciones? Dice que respecto a los docentes seguiremos percibiendo nuestras remuneraciones de manera íntegra, porque nuestro trabajo nosotros no hemos dejado de realizar nuestro trabajo, solo que lo estamos haciendo de otra manera, de manera virtual y en casa, ¿no? La norma no hay ninguna normatividad, ningún capítulo que hable sobre tardanzas o falta, porque no hay manera de comprobar. Por lo tanto, no hay forma de que ningún administrativo, ningún UGEL, ningún director pueda poner tardanza o falta a ningún maestro y haga algún descuento. Lo que dice la norma, ¿no? Entonces, eso es respecto a las remuneraciones. Ahora, ¿cuál es el trabajo del docente? Básicamente, el trabajo del docente consiste en 3 cosas. 3 cosas tiene que hacer el docente. Uno, primero, ubicar el medio de comunicación con los estudiantes, el internet, la televisión, la radio u otra forma de comunicación con el estudiante. Hacer un seguimiento al estudiante. O sea, lo que hacen los maestros normalmente, están llamando, comunicándose por el teléfono, el WhatsApp con los estudiantes, diciendo que entren a la plataforma, si ya desarrollaron, hasta ahí llega nuestro trabajo. Y el otro es apoyar al estudiante cuando el estudiante lo requiera. Por ejemplo, el profesor, no entendí esta clase, en la televisión dijeron esto, y el profesor apoya al estudiante en ese caso. Hasta ahí llega nuestra labor según la norma. Si hay algún director, algún UGEL que les está pidiendo a los docentes que hagan otras cosas, eso está más allá de la norma. Eso no es lo que dice la norma. Respecto a la evaluación, que es fundamentalmente por lo que están preocupados los padres de familia,
Todavía no hay una normatividad específica, lo dice la cero, no recuerdo bien, ahorita vamos a ver la norma, no hay nada específico. Lo dice textualmente la norma, el ministerio, llegado el momento, sacará una normatividad específica para ver lo que es la evaluación. Entonces, hasta ahorita lo que debemos hacer los docentes es decirle a los alumnos que los trabajos que hagan en la plataforma lo guarden en su portafolio, que cuando regresemos a las clases presenciales seguramente eso será un insumo para la evaluación de las competencias. ¿Ok? Es lo que básicamente dice la 088 de dos cosas, ¿no? El trabajo virtual y respecto a las remuneraciones no hay forma de que... Ahora, si nosotros vemos en nuestro cheque, como estaba leyendo hoy día, que en los WhatsApp que hay descontado, no sé qué, y ese es otro tipo de análisis. ¿Ok? No es lo que dice la norma. La norma no admite ningún descuento bajo ningún tipo porque hemos variado nuestra forma de trabajar. Ese es en términos de lo que dice la 0, básicamente la 088. Luego tenemos la 094. La 094 es una norma muy importante porque habla de evaluación. Recuerden que hasta el año pasado nosotros estuvimos viendo que la evaluación en primero y secundaria se evaluaba con letras y después con números de segundo, quinto, secundaria. Este año la norma ha salido que primero y segundo secundaria evalúan con letras. Y tercero, cuarto y quinto de secundaria evalúan en forma vigesimal con números. ¿Okay? Esa es la normatividad que ha salido este año. Esa es la 094. ¿Ok? Pero ese es para caso presencial, pues. ¿Ok? Para acá, pero como nosotros estamos en una educación remota, en una educación virtual, lo dice en la disposición transitoria que esta norma debe ser tomada con flexibilidad. No se puede aplicar porque no se van a evaluar todas las competencias. ¿Se dan cuenta? Entonces todavía, en realidad el trabajo remoto todavía no hay nada dicho porque el ministerio está sacando bueno, es evidente que no habían pensado, no tenían nada preparado, pues, ¿no? El coronavirus, me imagino que es ahora donde queremos ver el trabajo de los especialistas, pues. Tanto especialistas con tan grandes sueldos han debido prever estas cosas de un trabajo remoto y todas las normas las están sacando así, una sobre la otra, tratando de tapar huecos, ¿no? Porque se evidencia que no hay un trabajo todavía coordinado respecto a esto, ¿no? Entonces, es a partir del 2021, que recién se va a aplicar esta 094 que es respecto a la evaluación. A partir del 2021 ya todo secundaria va a evaluar con letras. A partir del 2021 todo secundaria va a evaluar con letras, ¿no? Luego tenemos la 095. La 095 es una norma que dispone excepcionalmente con relación al servicio educativo 2020. Es para los centros de educación técnico-productivo, los institutos y escuelas de educación superior, que algunos colegios, algunas cuestiones de técnico productivo le estaban sacando la vuelta a la ley y estaban tratando de hacer trabajo presencial. Esta 095 corta todo, dice que todo está suspendido. O sea, si algún director o director de UJER o director de colegio pretende que algún maestro haga algún trabajo presencial, eso está prohibido. Entonces el maestro tiene que mostrarle la 095. Luego tenemos la 084. La 084 es una norma que dispone que el inicio presencial del servicio educativo a nivel nacional se encuentra suspendido. Ojo con las palabras, ustedes que conocen, los otros ponentes, conocen más de normatividad y de derecho, la palabra suspendido deja muchas aristas, ¿verdad? Está suspendido, ¿no? Es lo que dice la norma, ¿no? Muy bien, y luego tenemos la 193 que dispone del procesamiento. La 193 es la penúltima norma que ha salido respecto al trabajo, que es la norma de las matrículas, para que de los colegios privados, los que están en colegios privados, se pasen a los colegios particulares, ¿no? Y eso en realidad sí merece un análisis que espero que los ponentes que continúen después de mi presentación también un poco le den un espacio a este problema, porque es un problema que tiene que ver con los docentes y tiene que ver con los
¿no? Con los alumnos. Fíjense bien, el ministerio ha abierto una serie de vacantes casi en todos los colegios, pero en casi todos los colegios las vacantes ya estaban copadas. Ahora abierto, y en cada colegio he estado viendo la relación de colegios de vacantes en cada colegio. Por ejemplo, en mi colegio le he puesto 400 vacantes más. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener aulas de 50, 60 alumnos. ¿Qué va a pasar cuando se reanude las clases presenciales? Voy a tener un aula de 50, 60 alumnos. Eso se ha previsto, eso se ha analizado, salvo que el ministerio desde ya haya tomado la decisión de que no va a haber clases presenciales, como están diciendo, en todo el año. Y entonces están pateando el problema para el año siguiente. Para el año siguiente los colegios van a tener más alumnado de los que pueden recibir. Yo tengo 40 carpetas y tengo 60 matriculados. ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo se va a hacer? Entonces, eso también es una cuestión que, que tiene que pasar por un análisis, pues, ¿no? Para eso creo que sirve este espacio que estamos nosotros, y espero que esas preguntas también, desde otra mirada más sindical, más política, pueda ser analizada por los demás participantes de esta mesa redonda, ¿no? Esas son las normas que básicamente tienen que ver con nuestro trabajo docente, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta, o si no, le daría espacio para que los siguientes ponentes puedan también hacer uso de la palabra, ¿no? Muchas gracias, profesor Lorenzo, y gracias a todos los que han estado escuchándonos. Muy bien, muchísimas gracias al magíster Hernán Rodríguez, asesor pedagógico del FAR y del SUTE Lima. Para los que recién se unen a esta transmisión vía Facebook en vivo, estamos en la primera conferencia virtual online a nivel nacional, promovida por el SUTE Lima, encabezada por su secretario general, el profesor Edgar Tello Montes. Bienvenidos, y continuamos con la transmisión. Un saludo para todos aquellos que nos están observando vía Facebook, para el profesor Mavi Danova, para la profesora Swan Alisa, para la profesora Ana Puga. Muy bien, continuamos entonces. Vamos a dar la bienvenida al doctor Alex Paredes González. Él es decano nacional del Colegio de Profesores del Perú. Muy buenas noches, decano. Cuéntenos desde su perspectiva, ¿cuáles son las implicancias positivas, negativas de estas normas laborales que acaba de mencionar el magíster Hernán Rodríguez? Del Colegio de Profesores del Perú, al SUTE Lima, a su secretario general regional, Edgar Tello, al doctor Hernán Rodríguez, y a todos los amigos y amigas que nos están siguiendo en esta socialización de lo que estamos tratando de compartir, sobre todo buscando darle una mirada a lo que viene aconteciendo con el sector de educación en esta coyuntura lamentable que estamos viviendo, y como bien lo decía Hernán, inesperada, inédita, histórica, pero que también ha demostrado lo mismo que se ha visibilizado en el sector salud, esta situación del sector nuestro que siempre reclamábamos, el tema presupuestal, el tema de la atención a todos los factores que intervienen en el proceso educativo, donde no solamente pensábamos y exigíamos mejoras para nosotros, siempre pensábamos en aulas, siempre pensábamos en materiales educativos, siempre pensábamos en tener salas de cómputo, y por qué no, cuántas regiones han venido exigiendo que se les entregue laptops a los estudiantes, a los docentes. Y siempre escuchábamos la misma respuesta, ¿no? No hay dinero, no hay recursos, no hay presupuesto, y eso no es cierto. Nosotros tenemos una respuesta sobre el manejo presupuestal en los últimos 3 años, 2017, 2018 y 2019. Y cuando yo me refiero que tenemos un documento, nosotros tenemos aquí en manos, este es un documento que nos ha entregado el propio Ministerio de Educación, y donde quien quiera acercarse a mirar en el cuadro inferior puede encontrar el gasto presupuestal. Y el gasto presupuestal en el año 2017 no llegó ni siquiera al 82%. En el año 2018 tampoco llegó al 82%. Y el año 2019
llegó al 30 de noviembre al 82.56%. ¿De cuántos millones estamos hablando? No estamos hablando de 1 millón, de 2 millones. En 3 años fácilmente no se habría gastado más de 10.000 millones. Yo me pregunto, 10.000 millones no eran necesarios para infraestructura, no eran necesarios para salas de cómputo, no eran necesarios para entregar una tablet o una laptop como corresponde a cada docente y a cada estudiante. O como bien lo decía hace un momento Hernán, con este tema de los trasladados y donde van a tosigar a los maestros porque están trabajando bajo esta manera virtual de estudiantes. Entonces, hay que mirar en esta situación de diagnóstico y de contexto que nos he encontrado, que no hay justificación para habernos encontrado en esta situación. Y ahí tenemos que señalar el tema docente, claro que sí. Basta mirar el artículo 60 de la Ley General de Educación que habla del aspecto de la formación continua de los docentes. Y tenemos que señalar que ha habido un ambiente y un escenario de discriminación, de desigualdad, de inequidad, porque en estos últimos años solamente se han encargado de los directores, del personal directivo, diplomados, segundas especialidades y todo tipo de actualizaciones. No está mal, nos parece bien, pero ¿y los docentes qué? Los docentes, los dos únicos programas de actualización que hemos tenido han sido PlanCap, la década del 90, y PRONACAP, en los años 2008-2009, pero que solamente era para quienes se sometían a una evaluación censal. ¿Cuál es el siguiente programa que ha habido? ¿Cuál? ¿Cuál que ha involucrado a todos? A todos los docentes de inicial, de primaria y secundaria, de educación especial, de educación básica alternativa. ¿Cuál? Nada. Hoy, en estos últimos años, nos están atosigando con un tema de ¿qué? Con el tema de capacitaciones virtuales. Están disponiendo de nuestro tiempo, de nuestras tardes, de nuestras noches. Por lo menos esos tiempos se los damos a la familia. Y se los damos a la familia porque se lo debemos. Porque cuando llegamos a la casa trabajamos preparación de clases del día siguiente con todos sus componentes. Y el poco tiempo que queda, ¿no? Ahora también a la virtualidad. Entonces creo que en ese escenario nos ha encontrado esta situación de la pandemia. Y como bien lo señalaba Hernán, hemos tenido un vómito de normas. Y estas normas que ni siquiera permiten socializar a los docentes. Y no hablamos pues de normas que tienen de contenido una página, 2 páginas, ¿no? Porque si uno mira la resolución 88, ¿cuántas páginas son? 27. La 93, ¿cuántas son? Son 36 páginas. Es decir, la 94 sobre evaluación, la última, ¿sobre cuántas páginas estamos? 27. Si nosotros hacemos una encuesta a los docentes si han tenido tiempo o si los directores han motivado una socialización de estas normas que son las que están encaminando este trabajo, yo estoy segurísimo que van a decir que no ha habido tiempo porque todo el mundo está preocupado en los 4 turnos que estamos trabajando los docentes, producto de este proceso de enseñanza virtual de aprendizajes. No es tan cierto lo que manifestaba el ministro la semana pasada, cuando hablaba que para atender a los trasladados que vengan de las instituciones privadas, pues vamos a hacer uso de los turnos. Bueno, yo no sé a qué turno se refiere, porque los docentes actualmente, los estudiantes también lo testifican y los padres de familia a quienes hay que saludar su apoyo, su participación. Hoy se trabaja de mañana, hoy se trabaja de tarde, hoy se trabaja de noche y los docentes siguen en el trabajo de madrugada porque hay que reportar a los señores directores que están haciendo malas interpretaciones a las normas ya señaladas por Hernán. Es decir, están haciendo una recarga, ¿ya? Una recarga al trabajo que ya se hace de seguimiento, porque no es solamente el acto y la situación de que el docente prepara lo que va a desarrollar en concordancia con la estrategia de aprendo en casa. Ahí no comienza y termina. Luego tiene que haber un seguimiento al trabajo realizado por el estudiante, un seguimiento a través del celular, un seguimiento a través de los mecanismos que pudiera tener, y en ese sentido comenzamos a hacer constataciones que también se hicieron al inicio de este programa de proceso,
que encontramos que estudiantes no tenían instrumentos de conectividad, que algunos no tenían ni siquiera celular, no tenían televisor. Algunos a nivel nacional se ha visto, tienen que subirse a las partes altas para encontrar un poco de escucha de una radio. Pero esas cosas se debieron asegurar. Entonces, estamos en un contexto, no el más óptimo, y donde ya aparecen algunos problemas que tienen que significar, implicar que el Ministerio de Educación tenga que determinar una tregua, una suspensión de por lo menos una semana, que signifique una evaluación integral de todo lo que se ha avanzado, pero donde haya sinceridad de parte de los directores, sinceridad de parte de los funcionarios de la SUGEL y sinceridad de los funcionarios de las direcciones regionales sobre cómo está el estado de este proceso de enseñanza virtual de aprendizaje y para ver si en realidad todos los estudiantes están siendo incorporados, todos están participando. De más está señalar que otro de los sustentos que nosotros hemos planteado a esta propuesta de tregua es el tema de la salud. Nosotros concebimos de manera diferente la atención y la prioridad de lo que significa salud, no en el hecho común y de siempre, como estamos acostumbrados, de primero la enfermedad, después la salud. Nosotros creemos que primero es la salud y después es la enfermedad. Y si nosotros atendemos primero la salud, ya no va a haber enfermedad. Si vamos a tener mecanismos de prevención, no vamos a tener enfermos. Pero ya tenemos que prepararnos dentro de todas las consecuencias de este COVID-19, que vamos a tener una población infantil y juvenil, donde si antes lo raro era caminar con lentes, hoy lo común va a ser caminar con lentes. Porque el daño visual que se está acometiendo a través de este trabajo es fuerte. Ya tenemos los reclamos de los propios estudiantes a los profesores, que por favor, un descansito, los ojos me duelen, mis ojos terminan rojos, los padres de familia que también nos ayudan, ellos también están transmitiendo sus quejas. Y demás está decir que los instrumentos de conectividad de los estudiantes tienen que ser compartidos, porque no solamente hay uno, hay familias que tienen 2, 3, hasta 4 estudiantes en edad escolar, y hoy se ve incrementado de quienes tienen hermanos en nivel universitario, porque también tienen que compartir ese instrumento de conectividad. Yo creo que estos elementos no los podemos mirar de costado. Aquí no estamos echando la culpa al MINEU de esta situación, pero es la realidad que estamos viviendo, y esa realidad tienen que leerla, y esa lectura tiene que significar cambios, tiene que significar, como decía el presidente el día de hoy, no hay que tener trauma de reconocer errores, en dar un pie atrás, porque yo no creo que los 12 pisos del Ministerio de Educación pues sean 12 pisos de mentes perfectas humanas, no. Y nosotros, y tal como lo vienen manifestando los maestros, lo han dicho el día miércoles en la protesta nacional, lo han dicho el lunes otros maestros en otra protesta, o sea, no queremos escuchar la realidad. Si no queremos escuchar la realidad, la soberbia, la altanería y el menosprecio no es un buen aliado. Definitivamente no es un buen aliado. Por lo tanto, consideramos nosotros que sobre estas normas y sus implicancias en el lado pedagógico y en el lado laboral, ya va a traer muertos y heridos. De más está decir que no lamentablemente hay fallecidos en la familia magisterial por exponerse a través de este proceso, pero sí lo ha habido por ir a repartir alimentos en la región Loreto. Del COVID tenemos gran cantidad ya de maestros que no nos están acompañando. Es decir, la familia magisterial también está de luto. Y entonces, en el terreno de la salud, no solamente la cuestión visual, es plantearle al Ministerio de Educación que se piense en estrategias de carácter emocional. Esta continuidad de aislamiento es un imperativo para que se tenga que dar una tregua y pensar en algunas estrategias de carácter emocional, porque el estrés
está afectando a los tres actores protagónicos de este proceso de enseñanza virtual de aprendizaje, si me refiero a los docentes, a los estudiantes y a los padres de familia. Poco o casi nada encontramos en los medios de comunicación que ayuden, pero que sobre todo que lleguen a todos estos actores que están interviniendo en este proceso de enseñanza virtual de aprendizajes. Lo otro que queríamos señalar, definitivamente los mecanismos de evaluación no van a ser similar desde el momento que decimos que lo presencial es diferente a lo virtual. No van a haber esos mecanismos que corresponde a una evaluación objetiva, justa, porque no se va a poder tener los instrumentos que le den confiabilidad. Y entonces, como bien se decía, hoy el portafolio es un elemento que se convierte en el aliado para que en el momento que se tenga que regularizar de manera presencial, sirva para realizar un mecanismo o un procedimiento de evaluación, y por eso es la insistencia con los estudiantes de guardar todos esos trabajos, producto de sus actividades, para que sean el elemento a ser evaluado, ¿no es cierto? Y lo otro que tenemos que también opinar es el tema de decirles al Ministerio de Educación que ayer o antes de ayer ha salido ya la norma sobre las tablets, los criterios de selección a los estudiantes y docentes beneficiarios. Yo creo que ahí se tiene que ser más flexible. Yo creo que hay que hacer alianzas con los gobiernos regionales y los gobiernos municipales que tienen presupuestos que muy bien pueden servir para la adquisición, y no de tablet, sino de laptops. Creo que hay que destinar presupuestos para poder coadyuvar a brindar una atención al derecho humano a la educación. Esto tiene que ayudar. Yo creo que no hay que, reitero, mirar de costado las cosas y solamente focalizar, como siempre lo han hecho, que los docentes son los únicos responsables del proceso educativo. No, señor. Hoy, felizmente, el proceso educativo viene teniendo la participación protagónica debido a las circunstancias de los padres de familia, porque sabemos la realidad de nuestros padres de familia que trabajan mañana, tarde y noche, en su gran mayoría, producto de esta situación económica que vivimos. Y que también nuestra preocupación es eso, el empleo de los padres de familia, y que a partir del día lunes, esta situación de cuasi normalización va a significar un conflicto, porque los padres de familia van a tener que dejar su celular. Es decir, ya no van a estar al lado de sus hijos, ni van a tener una forma directa de poder seguirlos, de acompañarlos, porque ellos se van a retirar muchos a trabajar sin tener celular. Y nuevamente nuestros estudiantes serán los huérfanos no potenciales, sino reales, ante la ausencia de padre y madre. Yo creo que de parte del Ministerio de Educación tiene que haber un mejor acercamiento con los docentes. El hecho de que los docentes hagan una protesta no significa que no haya condición, conducta y carácter de propuesta. Las hay, y las propuestas de los docentes tienen mayor legitimidad. ¿Por qué tienen legitimidad? Porque es del día a día, es del contacto permanente con los estudiantes, con los padres de familia, y que vivimos y respiramos docencia a cada momento. Entonces, concluyo en esta primera intervención señalando lo que nosotros le hemos propuesto al Ministerio de Educación sobre esta tregua, por las razones de salud, por las razones de estrategia emocional, por algo que bien lo señalaba Hernán, esta problemática que ya se viene con el tema de los traslados, cómo se va a afrontar. Vamos a obligar a que los docentes, nosotros consideramos que esta es una oportunidad para dar trabajo a los docentes que han sido despedidos, para dar trabajo a los docentes que todavía no tienen una oportunidad laboral, pero que no signifique cargar de más estudiantes a los docentes. Creo que esas cosas ameritan, son harto y suficiente para que el Ministerio de Educación determine una tregua. Muchas gracias, me quedo allí. Muchísimas gracias, doctor Alex Paredes González. Él es el decano nacional del Colegio de Profesores del Perú.
Para los que recién se unen a esta transmisión vía Facebook en vivo, estamos en la primera conferencia virtual online a nivel nacional, promovida por el SUTE Lima, afiliada a las bases regionales del Perú y encabezada por su secretario general, el profesor Edgar Tello Montes. Vamos a continuar con esta transmisión agradeciendo a todos los que nos están siguiendo en vivo a través del Facebook. Y antes de darle la palabra al profesor Edgar Tello Montes, vamos a transmitir algunas preguntas que nos están haciendo vía Facebook para que los ponentes vayan pensando cómo responder a nuestros participantes. La profesora Ercilia Encarnación nos pregunta si su subdirectora la está obligando a realizar su trabajo a través del Zoom. ¿Es posible que la puedan obligar? ¿Qué es lo que tiene que hacer la profesora Ercilia Encarnación? El profesor Elmer Zúñiga nos pregunta si la norma autoriza, si la norma faculta que los auxiliares, los coordinadores, el subdirector, el director y algún otro tipo de personal supervise el trabajo docente a través de el WhatsApp o los grupos que trabaja el maestro. Si es que es posible que otro personal, aparte del director, estén todos en el mismo grupo supervisando la labor del docente. El profesor Juan Yancaya nos pregunta ¿cuál es la posición del sindicato acerca de la declaración jurada que está pidiendo el Ministerio de Educación? Y ahora sí, continuamos con esta transmisión en vivo para el SUTE Lima vía Facebook Live. Buenas noches, profesor Edgar Tello. Indíquenos, por favor, ¿cuál es la posición del SUTE Lima y de la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación del Perú, FENATE Perú, con respecto a estas normas laborales? Díganos, por favor. Bueno, ante todo, buenas noches al equipo de comunicaciones del SUTE Lima Metropolitana de la FENATE Perú. Un saludo también al compañero Alex Paredes, decano nacional del Colegio de Profesores del Perú, al compañero Hernán Rodríguez, asesor pedagógico del Frente Amplio de Renovación Magisterial del SUTE 14 sector, del FAR SUTE 14, y una vez más también reiterar el saludo aquí al compañero Lorenzo y a todo el equipo de comunicaciones que está haciendo posible esta transmisión de esta primera conferencia del Magisterio de Lima y de todo el país, y un saludo también a los compañeros maestros del exterior también que tenemos buenas relaciones y también nos siguen a través de este medio. Bueno, al respecto, informarles de que el problema del coronavirus o llamado COVID-19 ya lo había alertado ya los organismos internacionales desde el año 2016. O sea, ya tenían atención prácticamente del gran problema que se venía. Y acá en el Perú, ya Vizcarra también tenía conocimiento, ya desde octubre, noviembre del año pasado. Ya la Organización Mundial de la Salud declara ya oficialmente la pandemia a partir del 11 de marzo de este año. Y prácticamente Vizcarra se ve obligado ya a tomar la decisión de establecer pues la cuarentena en nuestro país. Ahora, si bien es cierto, esta pandemia es declarada a nivel mundial por una situación de emergencia, ya todos los países han tenido que preverse, pero aquí también se ve resultado del modelo económico neoliberal, toda una improvisación en cuanto a ver el abandono de la educación, el abandono a la salud. Si hubiesen cumplido sus propias recomendaciones de los propios organismos, llámese Acuerdo Nacional, llámese Consejo Nacional de Educación, el artículo 83 de la Ley General de Educación, que el PBI de educación no debe ser menos del 6%, hoy estaríamos contrarrestando esta epidemia en otras condiciones y en otras circunstancias. Estamos viendo que, al igual que en educación está demostrado el abandono y el fracaso de este modelo económico neoliberal, vemos también que en salud también han colapsado la atención en los hospitales, a tal extremo que ahora ya no hay atención por especialidades, sino única y exclusivamente dedicados al COVID-19, que si bien es cierto, la OMS ha declarado que es una enfermedad bastante letal, pero
que está generando también un gran problema económico, social, laboral a la ciudadanía del Perú, a los trabajadores, a los maestros, en forma general. Y creo que de alguna manera el que debe asumir toda esta responsabilidad es el Estado peruano. No cargárselo a los trabajadores, cargárselo solamente a los maestros, a la población. Y creo que acá hay una gran responsabilidad que tiene que, ya van 60 días y hasta la fecha no hay un mecanismo de atención a la problemática. Vemos ya 60 días de aislamiento obligatorio que muchos ciudadanos, que incluso vemos por televisión, que porque han salido, que ponen en riesgo su vida, manifiestan pues que viven del día a día, no han recibido ni un bono. Y eso creo que es bastante preocupante. Por otro lado, también estas condiciones han obligado a que toda la planificación anual en los colegios y en todas las actividades se tenga que replantear, al extremo que en la educación se ha trasladado a lo que es el trabajo remoto. Si bien la 088 establece el trabajo remoto, el trabajo que debe realizarse ya desde el cambio de espacio, desde sus casas, y acá lo dice bien claro, ¿no? En la 088 dice que la prestación del servicio no presencial, el trabajo remoto para brindar el servicio no presencial, se desarrolla considerando las actividades organizadas de acuerdo al Currículo Nacional de Educación Básica, por ciclo, grado y área curricular, según el modelo de servicio que implementa cada institución educativa, con los materiales educativos 2020 distribuidos por el Minedu, alineándolos al material interactivo que se presente en la plataforma virtual u otros medios de comunicación o telecomunicación que para tal efecto implemente el Minedu en coordinación con la SUGELID en el marco de la estrategia Aprendo en Casa. Bueno, ahí manifiesta algo, pero sin embargo no se ha garantizado ninguna entrega de material porque estamos en época de pandemia y el riesgo es bastante grande, que hoy los padres de familia prefieren preservar el derecho a la vida, a la salud, que poder arriesgarse por esta situación. Igual manera los directores, los profesores también tienen que priorizar el derecho a la vida, tampoco no pueden exponerse ante una etapa en la cual están en pleno contagio. Pero sin embargo, lo que dice ahí de la entrega de material no se ha cumplido. Y lo que tenemos que tener en cuenta es la comparación con el teletrabajo, con la ley del teletrabajo, que es la ley 30036 del año 2013, en la cual en su artículo 2 dice: el teletrabajo se caracteriza por el desempeño subordinado de labores sin la presencia física del trabajador, denominado teletrabajador, en la empresa con la que mantiene vínculo laboral, a través de los medios informáticos, de telecomunicaciones y análogos, mediante los cuales se ejercen a su vez el control y la supervisión de sus labores. Son elementos que coadyuvan a tipificar el carácter subordinado de esta modalidad de trabajo, la provisión por el empleador de los medios físicos y medios informáticos, la dependencia tecnológica y la propiedad de los resultados, entre otros. Artículo 3, reglas sobre el uso y cuidado de los equipos. Cuando los equipos sean proporcionados por el empleador, el teletrabajador es responsable de su correcto uso y conservación, para lo cual evita que los bienes sean utilizados por terceros ajenos a la relación laboral. Entonces, cuando el teletrabajador aporte sus propios equipos o elementos de trabajo, el empleador debe compensar la totalidad de los gastos, incluidos los gastos de comunicación, sin perjuicio de los mayores beneficios que pudieran pactarse de acuerdo individual o convenio colectivo. Si el teletrabajador realiza sus labores en una cabina de internet o un equipo proporcionado por terceras personas, el empleador asume los gastos que éste conlleva. El reglamento establece la forma como se efectuará esa compensación de condiciones de trabajo. En el trabajo remoto estamos observando que el empleador no garantiza, en este caso el Ministerio de Educación, la SUGELID, no están garantizando la logística, la herramienta, la tecnología, el internet, el uso de electricidad del maestro ni de los estudiantes. Le está cargando la responsabilidad del trabajo remoto al profesor, al estudiante. O sea, el estudiante tiene que gastar su internet, su electricidad, el maestro de igual manera. Y prácticamente más
prioriza el padre de familia en este momento el derecho a la vida y a la salud, que estar priorizando, digamos, en muchos casos, ¿no? Comprarse internet o un equipo para poder llevar. Creo que aquí hay una gran diferencia en la cual tenemos que también resaltar. Lo otro que también se viene viendo al respecto es sobre unas declaraciones juradas que acaban de distribuir a nivel de las SUGELES, y creo que de alguna manera ese trabajo no ha podido ser concluido seguramente por las SUGELES, que ahora el Ministerio de Educación está haciendo una campaña a nivel nacional sobre lo que refiere a lo que es el llenado de declaraciones juradas. El Ministerio de Salud emitió una resolución ministerial a 193 de 2020, que es el marco es el documento técnico sobre prevención, diagnóstico y tratamiento de personas afectadas por COVID en el Perú. Pero sin embargo, en esa norma establecía que las personas del grupo de riesgo eran de 60 años. Pero luego, con Decreto Supremo 083 del año 2020 de la PCM, el Ministerio, o mejor dicho, el Gobierno Central a través de la PCM, ha emitido una modificatoria, que el grupo de riesgo ya no es 60 años, sino es 65 años. Este decreto supremo, que le denominan la libertad de enfermarse o eventualmente morir sin responsabilidad para el empleador, en nombre de la libertad de contrato. Es decir, con una declaración jurada que pretenden hacer firmar a los maestros, en este caso, pretenden hacer deslindar su responsabilidad de asumir los costos, pues, de la salud, la vida y su contrato de trabajo. Es decir, dejan bajo la responsabilidad del maestro que asuma, pues, su responsabilidad. Entonces la pregunta es, ¿para qué desean y están desesperados en llenar la declaración jurada? Y peor aún, ahí dicen que es para salud, pero sin embargo, en líneas abajo dicen, no, cuenta con internet, qué tipo de equipo cuenta, tiene laptop, tiene tablet, tiene celular. Entonces, ¿es salud o no es salud? Entonces, la orientación correcta que se está dando a los maestros es no firmar ni llenar esa declaración jurada, porque la responsabilidad no es del trabajador. Los trabajadores, los maestros, no somos responsables de esta pandemia. El Estado tampoco, pero es quien tiene que asumir la responsabilidad, pues, de velar la cuestión social, laboral, económica de los trabajadores y de la población. Entonces, de alguna manera también, en el Decreto Supremo 010, que si bien es cierto está dado para la empresa privada, pero en las líneas, disposiciones complementarias finales, establece que puede aplicarse también al sector público dependiendo la correspondiente adecuación. Entonces, tenemos que tener en cuenta que todo lo que se aplique en el sector privado también se traslada adecuándolo al sistema público. Entonces, hoy vemos que de alguna manera se ven repercutir las grandes consecuencias en generar, pues, una paralización económica, laboral, porque también están despidiendo algunas empresas, están despidiendo trabajadores, como el caso de la línea aérea Avianca, que ha operado en el Perú más de 20 años, y sin embargo ya lo ha dado por liquidada y sus trabajadores prácticamente han quedado en el aire. Y así hay otras empresas. Entonces la pregunta es, ¿dónde queda el programa Reactiva Perú, que es justamente para salvar la economía de las empresas y prever también que los trabajadores no sean afectados? Entonces, lejos de atender ello, más bien se está agudizando, y esto nos lleva a ver que va a haber una fuerte recesión en nuestro país, y indudablemente el Estado peruano se está endeudando con los organismos internacionales, pero no está llegando a los trabajadores, no está llegando a la población. Entonces, ¿quién va a pagar los platos rotos de toda esta crisis económica, esta recesión? Van a ser, pues, los maestros, los trabajadores, y para ello legalmente ya se vienen preparando, y por nada, digamos, casual, se acaba de promulgar, pues, la ley de la suspensión perfecta, que es el cese colectivo. Y recordemos que esa suspensión perfecta no es de ahora, es una reiteración y ratificación del Decreto Supremo 003 del año 97 del gobierno de Fujimori, que en el artículo 15 ya establecía ya la suspensión perfecta hasta un máximo de 90 días. Entonces,
acá un llamado a los maestros, antes de firmar cualquier documento, tienen que buscar información porque no pueden firmar por desconocimiento, porque simplemente le dijeron. Y si algún trabajador firmó, ¿no?, por desinformación, lo que debe hacer en un documento sencillo, presentar su desistimiento a esta declaración jurada que, si bien es cierto, no está condicionada ni en la 088 ni en la 093, ¿no? Solamente en el principio de veracidad, que claro, en toda declaración jurada, cuando yo lleno, tengo que llenar información que es real, pero no es otro aspecto en el cual se ve obligado el trabajador, y por lo tanto creo que no puede cargarse la responsabilidad al profesor de la salud, de la responsabilidad general que la tiene en este caso el empleador, que es el Ministerio de Educación y las UGELES. Y aquel director que esté presionando, de alguna manera, tendrán que denunciarlo, porque no pueden llegar a presionar sobre algo que desconoce o que le va a perjudicar. Por otro lado, también hacer la denuncia respectiva. Hay maestros que yo pensé que eso pasaba solamente en Lima, pero me llamaron de Junín, me llamaron de Ucayali y de otras regiones, y prácticamente con un mismo lenguaje, ¿no? Entonces esto ya me parecía que no puede ser mucha coincidencia que 3 regiones digan una presión de algunos directores de que digan de que los profesores tienen que comprarse un buen celular prácticamente para que pueda desarrollar su clase. Entonces, de alguna manera, como vuelvo a repetir, el que tiene que garantizar las herramientas, la tecnología y el equipo no es el trabajador, el maestro, es el empleador, como lo establece la ley del teletrabajo. Aquí nos están echando la carga de la responsabilidad al profesor. Nosotros nuestro sueldo ya lo tenemos programado en qué cosa vamos a distribuir nuestro sueldo mensual. Y no puede ser posible que algunos directores estén diciendo, estás ahorrándote en pasajes y ya estás ganando más de 2.000 y por lo tanto tienes el deber de comprarte un buen celular para desarrollar tus clases. Y en ese sentido hay que denunciar a esos directores. Y lo otro también es que, sí, y quiero terminar con esto, yo sé que de alguna manera el tiempo es corto. No, tiene otra ronda. Va a tener del ministerio. Sí. Sí, va a tener usted otro momento para seguir explayándose en el tema con respecto a las normas legales que ha emanado del ministerio, que tienen que ver con el trabajo remoto de los docentes. Ya, está bien, no hay problema. Listo, entonces vamos a dar las gracias al profesor Edgar Tello, él es secretario general del SUTE Lima. Para los que recién se unen a esta transmisión en vivo vía Facebook, desde el Facebook del SUTE Lima, estamos transmitiendo a nivel nacional en esta primera conferencia virtual online a nivel nacional, desde el SUTE Lima, afiliado a las bases regionales del Perú y a la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación del Perú, FENATE Perú. Tenemos un saludo desde Cusco, de la profesora Ercilia Elmer, del profesor Elmer Zúñiga, él es un profesor de Cusco. También tenemos un saludo desde Tarapoto, me dicen, creo que es desde Cajamarca, el profesor Serapio Campos Manosalva. Tenemos varias preguntas, justo en eso quería que reflexione el profesor Hernán Rodríguez, con respecto a lo que estaba diciendo el profesor Edgar Tello, si el ministerio, los directores pueden cargar todo el problema a los profesores. La profesora Ercilia Encarnación nos preguntaba que su subdirectora le está obligando a usar el Zoom y ella no tiene ni la laptop ni el celular potente. O sea, ¿qué puede hacer en ese sentido, no? Porque muchos profesores no tienen estas características. Si es obligatorio, profesor Hernán Rodríguez, que los auxiliares, subdirectores, coordinadores puedan supervisar el trabajo docente, nos dice, ¿no? El profesor Elmer Zúñiga de Cusco. Entonces, si todo esto se puede cargar, pues, al docente, ¿no? La carga de si el estudiante no participa en clase, del estudiante que aún no ha sido vinculado, porque hay estudiantes que todavía no han sido encontrados para algunas instituciones educativas, o del estudiante que no tiene las herramientas tecnológicas. Todo esto es responsabilidad del docente. ¿Qué dice la norma? Gracias, profesor Hernán Rodríguez. Ya, gracias a todos los participantes, gracias por las preguntas. Y
Y bueno, yo les sugeriría a los profesores que tienen esas dificultades con sus directores que primero que los inviten a este tipo de charlas para que sepan qué cosa es lo que deben hacer y qué cosa es lo que la norma les permite y qué cosa no les permite, ¿no? A los directores, a los jefes. Yo, al profesor que pregunta si el director le puede obligar a utilizar el Zoom o a utilizar el WhatsApp o cualquier otro medio o red social, o como decía el profesor Tello, que las denuncias que le llegan a él en su calidad de, ¿no?, de secretario general de SUTE Lima, si le están obligando a comprar computadoras, teléfonos. Yo creo que me imagino que hay algunas autoridades que están fuera de lugar. O sea, eso no tiene nada que ver con las responsabilidades del docente, eso está normado. Fíjense, ve, la 088 textualmente lo dice, que es la que enmarca casi todo este trabajo remoto, la 088. Y le recomiendo al profesor que hizo la pregunta sobre el Zoom, o si le pueden obligar a hacer el Zoom, o meterse en el WhatsApp de los alumnos para averiguar si el profesor está trabajando o no, que lea la 088, el punto 5.51, donde dice textualmente, una de las tareas del profesor de aula es buscar la forma de comunicarse con el alumno dentro de sus posibilidades. No tengo que comprar un televisor, no tengo que comprar un celular para comunicar, ¿ok? Vía el WhatsApp, vía redes sociales, yo busco la manera de comunicar. Si no puedo tener comunicación con este alumno, no es responsabilidad del maestro. El alumno no tiene celular, ¿qué hace? Le compro celular al alumno también, el profesor tiene que comprar un celular al alumno. O sea, por ahí no vienen las cosas, ¿no? Miren lo que dice la norma, se la leo textualmente a la pregunta y a los oyentes. 5.51. Dicha comunicación, o sea, que yo me comunique con el estudiante, dice, dicha comunicación, si la logro o no la logro, no modifica ni altera el pago de la remuneración íntegra mensual y la remuneración mensual de los profesores nombrados y contratados. O sea, que yo logre o no logre comunicarme con mi alumno por cualquiera de los medios de comunicación, TV, redes sociales, internet o radio, si yo logro o no logro, eso no va a modificar, dice, no modifica ni altera el pago de mi remuneración íntegra mensual, ni de profesores nombrados, ni de contratados. ¿Ok? Entonces no hay forma de que un director te pueda obligar, hoy anda, llévale el libro al alumno a su casa, o llámalo, o cómprale el celular, no hay, la norma no dice. Yo creo que eso tiene que ver con lo que el doctor Alex Paredes decía hace un momento, ¿no? O sea, este tipo de trabajo genera estas cosas, muchas dudas. Entonces tienen que, la capacitación está bien, pero a los profesores, a los que nos van a supervisar, se les tiene que, ellos están obligados a leer la norma, si no, ¿cómo nos van a aplicar la norma? Si no leen la norma y solo actúan en función a lo que ellos creen que es, ocurren esta clase de arbitrariedades y de barbaridades. ¿Cómo le van a obligar a un profesor a que se comunique con el alumno y sino que no hay procesos administrativos? Todo lo que pasa es, como decía el doctor Alex Paredes, esta norma es de 27 hojas, la otra de tantas hojas, es difícil en tan corto tiempo, ¿no? Hacer un análisis de todo. Porque la norma acá textualmente también lo dice en numerales más abajo, que todo proceso administrativo no es que no va a existir, queda suspendido. O sea, no hay forma de que el profesor lo suspenda, ni le haga procesos administrativos, no hay forma. El profesor tiene que hacer 3 cosas, colegas, a todos los que nos están viendo. 3 cosas tiene que hacer. Buscar comunicarse con sus estudiantes a través de las redes sociales, lo que sea, siempre y cuando se pueda. Porque si no se puede, eso no va a alterar tu remuneración, no te van a descontar por cada niño que no has logrado conectar, pues eso no pasa, ¿verdad? Bien. Primero, buscar la forma de comunicarse. Segundo, hacer un seguimiento a los alumnos. Hacer un seguimiento a los alumnos no significa que estar llamándolos todo el día, oye, hiciste la tarea, oye, no. Con un mensaje en el WhatsApp, este alumno no se olviden el día de hoy a tal hora, y listo. Esa es una forma de comunicación. No estamos en la etapa, ni siquiera estamos revisando los productos, ¿se dan cuenta? Todavía no, como decía el profesor Alex Paredes, el doctor, no estamos todavía en ese proceso de revisión, de poner nota, todavía no, ni el ministerio tiene clara estas cosas, cómo se va a evaluar. Entonces no entiendo cómo algunos directores están pidiendo ya que le revisen, que no, eso está de más, ¿no?
Yo creo que leyendo bien las normas nosotros podemos defender nuestros derechos, ¿no? Muy bien, ese es respecto a las preguntas que me han hecho. Gracias. Aló, creo que el profesor Lorenzo, que está dirigiendo la mesa. Bien, no sé, hay otra pregunta, profesor Lorenzo. Mientras llega el profesor Lorenzo se hace presente, respecto a la supervisión, eso sí, todavía nuestra autoridad inmediata sigue siendo el director, es un director que van a supervisar el trabajo, pero no lo van a supervisar como si estuviéramos en un trabajo presencial, no meter, oye, pásame el WhatsApp de tus alumnos para ver si están entrando, no, por ahí no va el espíritu, por lo menos de la norma o el espíritu del trabajo, ¿no? La supervisión consiste en que al final el director lo que tiene que hacer es cuántos están entrando, qué cantidad están, quiénes no, porque él tiene que informar a la UGEL para qué cantidad de alumnos no están entrando a la plataforma para ver qué se hace con esos alumnos. Yo me imagino que ese es el espíritu de la norma, no es entrar como si fueras un gendarme, oye, ¿cuántos han entrado a tu aula? ¿Y qué te pasa, profesor? ¿Por qué no ingresan? No, por ahí no. Ese no dice, ningún artículo de la norma de ninguna de las emitidas dice eso. ¿Ok? Muy bien, okay. Profesor Lorenzo. Muchas gracias, profesor Hernán Rodríguez. Disculpe, lo que pasa es que estaba con el micrófono desconectado. Un saludo para los profesores Faustino Velasco López, para la profesora Aide Suárez de San Juan de Miraflores, la profesora Lore Armejo, la profesora Yanina Gladys. Son profesores que se están conectando al Facebook en vivo. Ya no tenemos otras preguntas, pero yo creo que el profesor Alex Paredes, decano del Colegio de Profesores, nos puede dar algunas luces más con respecto a sobre cómo se está cargando la responsabilidad total sobre el docente. Profesor Alex Paredes González, decano nacional del Colegio de Profesores. Sí, Lorenzo, muchas gracias. Creo que las dos participaciones de Hernán han sido sumamente claras y contundentes, ¿no? O sea, esa es la parte que no hacen la SUGEL. La SUGEL tiene un órgano legal que se llama asesoría jurídica y su función principal es socializar las normas legales. Entonces ocurre que no están cumpliendo con esa función y peor, están cumpliendo con la función pedagógica en esta temática de decirle a los directores que las normas están no solamente para mirarlas, sino para socializarlas y después cumplirlas. Entonces ellos no pueden abusar tal vez de este trabajo tan recargado y como reitero y menciono, o sea, son normas de más de 20 páginas, ojo, más de 20 páginas. Y entonces me viene a la memoria lo que hoy día escuchaba y parecía como quien diría una de Condorito, cuando hace plop, y escuchábamos al ministro de Defensa decir, nos falta la cultura del respeto de la norma. Bueno, desde el lado docente diríamos, ¿dónde estuvo la cultura del respeto de la preparación de clases que durante 20 años existía la ley y nunca la respetaron? ¿Dónde está el respeto de esa norma, de ese director, de lo que acaba de señalar con asertividad Hernán? La norma, el numeral 5.5.1, donde dice qué es lo que se tiene que hacer y qué es lo que no se tiene que hacer. O sea, la cultura del respeto de la norma más está en la otra vereda que en esta vereda. Y hay veces frente a una situación y a una ausencia de calidez, de empatía, tenemos algunas autoridades que esperemos que sean las pocas, que tratan de hacer uso y abuso. Nosotros no irrespetamos a nuestra autoridad, sabemos que es el director, sabemos que es el subdirector, que pueden haber coordinadores, pero de allí, como hacían una consulta, que el auxiliar vaya a hacer un seguimiento al trabajo pedagógico del docente, que se vayan a involucrar más allá de lo debido. Hay que tener un poquito de conducta leal con el trabajo sacrificado que tiene el docente. Y si un director tiene duda, llame a un familiar de un docente
Llame a un familiar y pregúntele, ¿qué hace todo el día? Si no hace nada. Y seguramente ese familiar, que puede ser la pareja, que puede ser el hijo, que puede ser la hija, le va a decir, ¿sabes qué? Estamos cansados de verlo a papá o a mamá con el celular. O si tiene computadora, todo el día sentado en la computadora. Y eso también afecta esas relaciones interfamiliares. Creo que esas cosas hay que leerlas bien. Se las venimos diciendo al Ministerio de Educación. No entremos en pánico. Cuidado, no entremos en pánico. O no busquemos que nuestro pánico se traslade bajo estos mecanismos. A los directores, tranquilos, tranquilos. No entren en pánico. Los docentes no son los responsables del COVID. Los docentes no son responsables de la situación crítica de nuestros estudiantes que no tienen instrumentos o posibilidades de conectividad. Estamos haciendo los mejores esfuerzos y los padres de familia, que no les quepa ni una duda. La vocación, la identidad profesional nuestra la seguimos demostrando. Nunca hemos reparado en los tiempos, pero creo que también tenemos algunos derechos que no pueden ser violados ni pospuestos. Y quiero concluir con 4 cosas, Lorenzo, con la anuencia tuya. Número 1, denunciamos la actitud infraterna, inhumana, no solidaria del CAFAE y de los subCAFAES de muchas regiones del país, que no han podido ayudar con aquellos presupuestos que se gastan el Día de la Madre, que se gastan el Día del Maestro o que se gastan en Navidad. Este año no va a haber no van a existir esos agasajos. Esos presupuestos han debido destinarlos ya para esos maestros que no tienen trabajo, para nuestros docentes cesantes que están con una pensión miserable, una bolsa de alimentos no los iba a dejar en la pobreza. Basta ya de percibir dietas que lo único que hacen es hacerlos más ricos a unos cuantos delegados que no son ni siquiera elegidos por los maestros. De igual manera, al gobierno. El bono universal familiar no puede discriminar a profesionales en educación que no tienen trabajo. Lo pueden verificar en las planillas del Ministerio de Economía y Finanzas. Los colegios profesionales para conocimiento, a través del Consejo Nacional de Decanos de los Colegios Profesionales, instancia de la que somos parte, hemos alcanzado nuestra relación de afectados igual que otros profesionales. Porque no solamente somos los profesores, son diversos profesionales que no han tenido ningún ingreso familiar y no han sido parte de ningún bono. Así que a darle una mirada. Y finalmente, no puede haber oídos sordos de quienes son miembros del directorio de la derrama, de quienes son miembros del Consejo de Vigilancia. Señores del Ministerio de Educación, ustedes representan al Estado. El reclamo unánime del magisterio es devolución de sus aportes. Ya hemos mirado el espectáculo y ejemplo vergonzante de las AFPs, pues queremos que la AFP llamada derrama no se siga manejando como se maneja, por un grupúsculo que nunca rinde cuentas a los maestros, sino fotos y pruebas. ¿En qué momento ha habido una asamblea informativa multitudinaria de asociados? No solamente servimos para que descuenten y para que ellos hagan turunda y media con la plata. Ojalá que en una próxima oportunidad podamos tocar este tema porque es necesario. Muchas gracias al SUTE Lima, muchas gracias Edgar y muchas gracias Lorenzo y un gusto a Néstor también a la distancia, a Hernán, perdón. Muchísimas gracias, doctor Alex Paredes González. Él es decano nacional del Colegio de Profesores del Perú y también es miembro titular del Consejo Nacional de los Colegios Profesionales. Muchísimas gracias. Aún no se retire, por favor. Vamos a continuar. Estamos trasladando todavía algunas preguntas de los maestros. La profesora Lore Armejo nos pregunta si los pueden obligar a utilizar el registro auxiliar, nos dice. También tenemos saludos de la profesora Baselisa Tarpoco desde Junín, del profesor José Luis Quicaño desde Arequipa, del profesor
Ever Paredes, Santiago de Chuco de la Libertad, que también nos pregunta si podríamos aclarar un poquito acerca de la resolución viceministerial 094. Para todos los que recién se están uniendo, estamos a través del Facebook Live del SUTE Lima, transmitiendo en vivo esta primera conferencia nacional virtual. Profesor Edgar Tello, creo que usted todavía tenía algunas cosas más que decirnos, y si puede desarrollar algunas preguntas de los profesores de que de todas partes del Perú nos están enviando. Muchas gracias. Sí, ante todo, nuevamente saludar y complementar, ¿no? Que el decreto supremo 083 del 2020 de la PCM, que es el del referido a la libertad de enfermarse y eventualmente morir sin responsabilidad para el empleador en nombre de la libertad de contrato, ¿no? Resumiendo ya eso, los factores de riesgo que están establecidos actualmente son, ¿no?, vigentes a partir del decreto supremo 083 de 2020 y la resolución ministerial 265 del 2020 del Ministerio de Salud. Son los siguientes: edad mayor a 65 años, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes mellitus, asma, enfermedad pulmonar crónica, insuficiencia renal crónica, enfermedad o tratamiento inmunosupresor, obesidad con IMC de 40 a más, y otros factores que determine el profesional de la salud. Aquí tenemos que tener en cuenta el profesional de la salud, no que los maestros se autoacrediten que tienen o no o padecen tal enfermedad. Por lo otro, es de alguna manera manifestar que en esta etapa no estamos en una etapa de desarrollo normal de las clases presenciales. Algunos directores incluso han pretendido que apliquen rúbricas a los profesores, cuando en esta etapa es etapa de educación a distancia, en la cual se tienen que, digamos, usar los medios que están al alcance, que son la televisión, la radio, y en los casos que sea posible, la página web. Y acá también una aclaración: estos tres medios hablan distintos mensajes, no desarrollan el mismo tema, cada uno desarrolla distinto tema para los mismos grados. Entonces aquí tienen que uniformizar, pues, porque la televisión no puede decir un tema siendo para un mismo grado diferente a lo que diga la radio y diferente a lo que diga también la página web, y es lo que actualmente está sucediendo. Lo otro, sobre la participación de auxiliares dentro de los grupos de WhatsApp o obligatoriedad de comunicación a través de Zoom. La norma no establece que tiene que usarse tal o cual medio. La norma lo que establece es que se uniformice un medio de comunicación entre el personal docente y el personal directivo. Aquí también pasa por la decisión y acuerdo de los maestros usar el medio más, digamos, accesible para que todos los maestros mantengan la comunicación. O sea, no hay obligación de usar un determinado aplicativo. Este aplicativo tiene que usar todos y punto, ¿no? En ese sentido, no hay. Por otro, sobre los grupos de supervisión, que todos deben estar prácticamente, ¿quién va a desarrollar? Porque la norma, la 088 y la 093, establecen que son asesoramientos de parte del maestro y apoyo socioemocional al estudiante. No se trata del desarrollo de una clase aplicando rúbricas, y eso tenemos que tenerlo claro. Entonces, acá lo que tenemos que tener en cuenta es: respetamos el trabajo de los auxiliares, el trabajo de otras personas, pero cada uno debe desarrollar su trabajo con sus grupos de estudiantes, porque en este caso, por ejemplo, sin contravenir ni que pueda parecer como que estamos en contra de los auxiliares, el auxiliar lo que debe hacer, desde un punto de vista en el cual vemos la norma y dado la situación en la cual nos encontramos, la pandemia, debe armar también sus grupos y dar también sus orientaciones socioemocionales, el apoyo pedagógico, el soporte socioemocional que el estudiante necesita, y ahí también interactúa con sus estudiantes. Los maestros en su área, de igual manera. Entonces,
creo que de alguna manera no puede haber, porque el mismo Ministerio de Educación, en la norma, ¿qué dice? Dice, dictar, si eres docente, debes evitar estos errores. Dictar clases distintas a las que propone el Minedu. Saturar al estudiante con actividades y horarios rígidos. Exigir que se impriman trabajos si los padres no cuentan con los recursos. Tomar exámenes o calificar productos que no están establecidos. Mire, esto es lo que distribuye el Ministerio de Educación, difunde con Aprendo en Casa, pero sin embargo, algunos directores hacen totalmente todo lo contrario. Exigen que informes diarios, evidencia, fotografía, video, cuando eso no es parte, digamos, de exigirle al estudiante, porque no podemos saturarlo. Entonces, creo que ahí tenemos que tener claro, y registros de auxiliares, ya cada maestro lleva su control de asistencia de acuerdo a su nómina que le han facilitado, y interactúa con sus estudiantes de acuerdo al horario que también le han establecido en la institución educativa. Y creo que lo que pasa es que a nivel de maestros tiene que ponerse de acuerdo y hacer respetar lo que las normas establecen, para no dejar pasar algunos directores que quieren pasar pues y aplicar el abuso de autoridad, que de alguna manera no se puede permitir, porque yo veo a muchos profesores que manifiestan que están pasando esta educación a distancia está resultando peor que la educación presencial, porque acá ya lo tienen más esclavizado, y creo que la intención no debe ser esa. Incluso algunos profesores llaman ya aburridos, queriendo presentar licencias sin goces si es posible. Entonces, mire a lo que está llevando algunos directores que deben ser denunciados por abuso de autoridad y hostigamiento laboral, que prácticamente no debería ser el caso de acuerdo a las normas que están establecidas actualmente. En ese sentido, una vez más, creo que como lo decía al inicio, ¿no? En el teletrabajo, el empleador garantiza todas las herramientas, los materiales, y si el trabajador emplea, el empleador está en la obligación de compensar y devolver. Y aquí, con esa versión que algunos directores están obligando a querer comprar, obviamente que prácticamente se lanza el trabajo hacia a la carga, digamos, de financiar los implementos al maestro y al padre de familia. Quiero también reiterar de que, como lo decía el compañero Alex Paredes, hoy, en tiempos de emergencia, es cuando realmente se ven a las instituciones que dicen ser previsionales, que dicen velar por la atención, el bienestar y salud de los maestros. ¿Cómo es posible que CAFAE y SUCAFAE, manejando ingentes cantidades de dinero de los profesores durante todo este año 2020, que ya no va a haber actividades programadas, no se esté distribuyendo adecuadamente a los profesores y a los trabajadores del sector educación? Aquí debe haber una distribución de todo ese presupuesto de manera equitativa, no solamente como vienen aquí repartiéndose actualmente los militantes de SUTE Patria Roja. A sus militantes están que benefician con el dinero de todos los maestros. Si fuese así, que le descuenten a sus militantes y no descuenten a los maestros en general, pero el descuento viene para todos. Para descontar ahí sí no hay selección, pero para distribuirse esa economía, ahí sí son selectivos en beneficiar a su gente. Y eso creo que el Ministerio de Educación no puede prestarse por ese lado. A nivel de la derrama magisterial, de igual manera, hay una resolución ministerial, la 017 del año 2004, que democratiza la elección del directorio de la derrama y del Consejo de Vigilancia. Hoy ha salido un proyecto de ley del señor Inga de Acción Popular, en el cual también plantea la democratización, pero ahí tiene que también tener la participación también de los maestros para corregir algunos aspectos, porque la elección tiene que ser a nivel general y no a través del SUTE Patria Roja, ¿no? Porque eso es lo que de alguna manera se tiene que romper, esa mafia. Y lo otro es que hasta la fecha tampoco hay un pronunciamiento de la devolución de los aportes, ni tampoco una atención digamos, de algún bono para los maestros y algún retiro de su aporte. Y lo otro también es prácticamente lo que tiene que
el Ministerio de Educación ver la necesidad de elaborar que cada maestro elabore una currícula de acuerdo a su realidad, porque aquí lo que también estamos viendo es que no hay los recursos necesarios para que puedan acceder a estos programas a través de televisión, de radio y página web. Tiene que haber una reestructuración de la currícula en función de la realidad también de los estudiantes de sus lugares, de su región, de su provincia, de su distrito. Y en ese sentido creo que se tiene que tener en cuenta. Y lo otro, ya para concluir esta parte, es que acaba de salir un comunicado del gobierno central sobre la modificatoria del decreto de urgencia 029 y la decreto de urgencia 053 sobre los saldos para el pago del 30%. Esperemos pues se haga efectivo ya el pago del 30%, y eso es un logro de la lucha de las bases del magisterio organizados en las bases regionales de la FENATE Perú, y todos los maestros que han salido esta semana a luchar. Y creo que eso es saludable porque ha reivindicado que a pesar de la pandemia, el maestro está desde su casa, sigue firme y sigue vigilante ante los abusos que viene cometiendo el Ministerio de Educación, y creo que de alguna manera no podemos bajar la guardia en ese sentido. Muchas gracias, profesor Edgar Tello Montes, él es secretario general del SUTE Lima, afiliado a las bases regionales del Perú. Antes de retirarnos, profesor Hernán Rodríguez, tenemos una pregunta. El profesor Ever Paredes, Santiago de Chuco, nos dice si podríamos ampliar acerca de la resolución viceministerial 094. La pregunta sería, ¿ya podemos aplicar esta resolución viceministerial 094 ahora en plena educación a distancia? También quisiéramos hacer un saludo mientras el profesor va pensando su respuesta a todos los que nos han seguido el día de hoy, al profesor Albert Matos, a la profesora Doris Anaya, a la profesora Viviana Ortiz, la profesora Zoila Alicia Barzola, al profesor Serapio Campos, a la profesora Clara Tomaya, a la profesora Eliana Valladares, a la profesora Evaristo Consuelo, al profesor Juan Yancaya, a la profesora Carmen Albornoz, a la profesora Mavi Danova, al profesor Apurímac, a la profesora Norma Arizaca, Ever Paredes, Juan Alisa, Elizabeth Gladys, Julio Mariños, Yanina Gladys, Ercilia Encarnación, Faustino Velázquez, Julia Guamaní, Aide Suárez. Muy bien, entonces, profesor, se retiró el profesor Hernán Rodríguez. Muy bien. Edgar, el profesor Alex Paredes, no sé si nos podría uno de ustedes nos permiten, si podrían comprender su micro, está apagado su micrófono. Nos está preguntando el profesor Ever Paredes si ya podemos aplicar la RBM 094. Ya es entiendo que el profesor Hernán Rodríguez nos había dicho que esto iba a tener todavía para la época en que volvamos a clases presenciales. Coméntenos, por favor. Perfecto. Sí, mira, ve, lo que nosotros podemos señalar, si bien es cierto, una norma entra en vigencia al día siguiente de su publicación en El Peruano. Ya Hernán había adelantado algo ahí felizmente que regresó. No se puede aplicar ahora, pues, las características que estamos viviendo. La preocupación, yo entiendo, del docente debe ser porque nuestras autoridades, y hay que decirlo, hay algunos directores que creen que porque salió la norma, de manera inmediata se aplica y no se da una lectura y no se ve si es pertinente, ¿no? Yo creo que eso hay que tomarlo en cuenta. Lorenzo, creo que regresó Hernán, ahí está, sí, para que nos pueda ayudar también ahí. Hernán, por favor, la pregunta era básicamente para ti. Si puedes prender tu micrófono, nos dice el profesor Ever Paredes que ampliemos sobre la resolución viceministerial 094. Yo te cambio la pregunta, si es que ya podemos aplicar esta resolución viceministerial, la 094, ¿es ya para estos momentos o es para después?
A ver, sí, disculpen, se me fue la computadora. ¿Me escuchan, no? Claro, claro, son problemas técnicos, está bien. Eso pasa en vivo. Hernán, sigue. Ya. Sí. Respecto a la 094, que es la norma que habla sobre la evaluación, le recomiendo al profesor y a los directores que están tratando de trabajar, como dice el doctor, salió la norma y hay que aplicarlo ya. Lo que pasa, lo que sucede es lo siguiente en el sector de educación. El ministerio emite normas y las UGELes no hacen, como decía el profesor, el doctor Alex Paredes, las UGELes no hacen el trabajo, pues, de masticar la norma, de leerla y hacer el trabajo, pues, de socialización de la norma con los directores. Entonces las UGEL, llega la norma del ministerio, llega a la UGEL y la UGEL se convierte en una mesa de partes. Reparte a todos los directores de la norma tal cual y los directores se aplican según su leal saber y entender. ¿Se dan cuenta? Y entonces las normas no es tamizada, no es estudiada, no es reflexionada, no pasa por ese proceso que es necesario. Fíjense respecto a esa pregunta textual. La 094, 8.4, dice, durante el 2020, en el marco de la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, las disposiciones para la evaluación de competencias planteadas en este documento normativo se tomarán con flexibilidad. ¿Se dan cuenta? O sea, cuando a mí me hablan que yo debo que esta norma la voy a tomar con flexibilidad, me abre un abanico de posibilidades. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué quiere decir? Que no, como estamos en un trabajo diferente, no se puede aplicar la norma tal cual es. Y esto tiene relación con la pregunta anterior de un profesor que decía si me están pidiendo registro auxiliar, pero ¿quién está evaluando en estos momentos en el país? Dios mío, yo no entiendo cómo alguien puede pedir la primera pregunta, ¿para qué me sirve el auxiliar? Es para consignar algunos valores, algunas notas de mi estudiante. ¿Y quién está evaluando? ¿Quién está pidiendo? Si el ministerio, miren lo que dice, en caso se requiera mayor precisión al respecto, el Ministerio de Educación determinará nuevas disposiciones de acuerdo a la evolución de la pandemia y las disposiciones del gobierno nacional con respecto a la evaluación. O sea, ni siquiera el ministerio lo... Muy bien, tenemos inconvenientes técnicos. El audio del profesor Hernán Rodríguez parece que se ha cortado. Sin embargo, ya nos ha puesto bien claro, ¿no? Esto es bastante flexible. Nadie nos puede obligar y no es una buena idea. No parece que no está bien utilizar registro auxiliar porque aún no estamos evaluando. Nadie en el Perú, dice el profesor Hernán Rodríguez, está evaluando. Bien, vamos a cerrar esta transmisión y le vamos a dar la palabra a cada uno de nuestros invitados el día de hoy para su despedida. Profesor Alex Paredes, por favor, le damos las palabras para su despedida. ¿Puede prender su micro, por favor? Listo. Sí. Ya, muchas gracias, Lorenzo. Muchas gracias a Edgar, a Hernán y a los amigos que han seguido esta conversa. Creo que es necesario poder socializar esta temática que creo que se está conversando en el ambiente magisterial y que hay veces no llega a donde debiera de llegar, y ojalá es que alguien de arriba, como decimos, escuche, porque lo único que transmitimos nosotros, y eso hay que saludar del SUTE Lima, es transmitir las preocupaciones de las vivencias que tienen los docentes. Pero no se trata de escuchar y guardarlo. Se trata de escuchar para poder reconducir algunas cosas. Y creo que esta noche hemos podido transmitir, y algunas preguntas así lo han señalado, sobre preocupaciones que se tienen. Algunas conclusiones me permito señalar yo, y tiene que ver con esto que decía el ministro de Defensa el día de hoy, la cultura del respeto de la norma. Que entiendan nuestras autoridades que los profesionales en educación no nos hemos encontrado el título profesional en la calle o en un parque. Nos ha costado, después de estudios de pregrado en una facultad de educación, en un instituto pedagógico, y por eso tenemos el título a nombre de la nación. Y no solamente estamos para ser arrinconados a ser profesores de aula. Tenemos capacidades profesionales para ayudar
ayudar en estos momentos tan difíciles que tiene nuestro país para tratar en alguna medida de hacer mejor las cosas. No nos miren a nosotros como enemigos, no somos enemigos. El docente no puede ser enemigo del proceso educativo de los estudiantes cuyos padres confían en nosotros su formación integral. No lo somos. Lo estamos diciendo de todas formas. Concluyo. Que sirva lo que ha ocurrido esta semana, como lo decía Edgar. Primera vez, producto de todo esto inédito e histórico, que sí se puede hacer reclamos de carácter nacional virtual. Se han hecho hasta demostraciones de protestas con ollas. ¿Pero para qué es eso? Justamente para llamarlos al diálogo, pero no un diálogo de sordos, un diálogo con soluciones. Entiendan, finalmente, solo queremos que nuestros estudiantes tengan el goce del derecho humano a la educación como merecen, no en cualquier condición, más aún cuando muchas familias están siendo afectadas en el aspecto del empleo y en el aspecto de la alimentación, que de todas maneras afecta el equilibrio emocional que se necesita estable para afrontar este proceso educativo. A nombre del Colegio de Profesores del Perú, me permito comunicar que el proceso electoral que estaba planificado para el último domingo 17 de mayo ha sido postergado por comunicado que nos ha remitido el Comité Electoral Nacional. Cuando se regularicen todas estas situaciones, entregarán y darán a conocer un nuevo cronograma electoral. No tenemos elección de Junta Directiva Nacional ni juntas directivas regionales, y a nombre del Colegio de Profesores del Perú, mi agradecimiento a ti, Lorenzo, a Edgar, y nuestra gratificación de haber podido conversar con Hernán también. Hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Fue el decano nacional del Colegio de Profesores del Perú, el doctor Alex Paredes González. Muy bien, ahora tenemos las palabras finales de despedida del profesor Hernán Rodríguez. Profesor Hernán Rodríguez, ¿podría prender su micrófono? Las palabras finales, profesor Hernán. Seguimos teniendo problemas técnicos. Profesor Edgar Tello, usted entonces las palabras finales para esta primera transmisión, conferencia nacional virtual. Bueno, una vez más, felicito al equipo de comunicaciones del SUTE Lima, felicitarte, Lorenzo, y al equipo, a Aide, a Karina, y de alguna manera ha servido para recoger las inquietudes de los maestros que hacen llegar pues vía telefónica, vía correo, vía WhatsApp, y de alguna manera tiene que también expresarse a través de este medio y puedan también conocer las autoridades que no por estar en esta época de pandemia el maestro tiene que guardar silencio. Creo que en esos tiempos ya se acabaron, y acá exigimos al Ministerio de Educación el diálogo con los legítimos dirigentes del Magisterio Nacional, organizados pues en las bases regionales de la FENATE Perú, que una vez más se pretende y se sigue cometiendo el mismo error que lo hacía la ex ministra Marilú Marten, de no aperturar el diálogo, de no tratar la problemática de los maestros en esta época de pandemia, y creo que sería nuevamente la repetición de un gravísimo error de dejar de lado a la organización magisterial que representa y tiene la legitimidad del Magisterio Nacional, como expresado pues el día 20 de mayo a nivel nacional, desde cada base, cada distrito, cada provincia, cada región, ha expresado su voz de protesta ante el abandono pues de la educación pública, y sobre todo también el abandono a nuestros estudiantes y la discriminación que vienen sufriendo, y creo que también eso debe ser un tema que el ministerio debe ya tomar cartas en el asunto. Lo otro también hacer un llamado a que las adjudicaciones de contrato se convoquen transparentemente, ponen un cronograma y en la cual no se ponen las plazas. Hoy no se requiere, como lo decían los compañeros, el compañero decano, el compañero Hernán, decían pues no, de que no se puede
porque ya es la educación virtual, llenar aulas con más de 30, 40, 50, 60 estudiantes, porque ya todo es de manera virtual, a distancia, sino lo que tiene que aperturarse es mayor cantidad de contratos de maestros para que con grupos pequeños de 15, 20 alumnos se pueda seguir desarrollando y mucho mejor todavía esta educación a distancia. Hoy que también se ha visto el fracaso ya de la inversión privada, que prácticamente esta crisis ha desenmascarado que ante una crisis no hay una capacidad de respuesta, y la migración de muchos estudiantes que están ahí al sector público es una evidencia, y esto de alguna manera también lleva a tomar cartas en el asunto al gobierno de atender como se debe también a los estudiantes. Uno, y lo otro también, agradecer acá al compañero Alex Paredes, decano del Colegio Nacional de Profesores del Perú, al compañero Hernán Rodríguez, perdón, asesor pedagógico del FAR SUTE 14, y también felicitar también una vez más al equipo. Ya todos los viernes se van a desarrollar este ciclo de conferencias. Ya el próximo viernes a las 7 también tenemos la próxima conferencia, ya el compañero Lorenzo nos informará, y en la cual también hago extensivo que el próximo viernes 29 de mayo también estaremos ya desarrollando de manera directa una próxima conferencia. Ya los invitados nos hará presente el compañero Lorenzo, y también informarles, ¿no?, que ya en la coordinación que hemos tenido también invitaremos a los compañeros dirigentes del magisterio latinoamericano en esta época de pandemia, cómo están desarrollando también la educación en sus respectivos países, cuál es su problemática, y nos puedan compartir también esa experiencia, como acá los compañeros de Chile, los compañeros de México, de Bolivia, de Argentina, ¿no?, con los compañeros de Centroamérica, de Panamá, nos compartan sus experiencias de cómo están atravesando esta educación en pandemia, en el COVID-19, y va a ser también una experiencia muy importante que los tengamos también de invitados en las próximas sesiones que va a programar el equipo de comunicación del SUTE Lima. Y un abrazo a todos los compañeros que nos han seguido el día de hoy y han hecho también llegar sus inquietudes, que el tema es amplio, pero no termina aquí, lo seguiremos ampliando en las próximas sesiones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Edgar Tello. Profesor Hernán Rodríguez, ¿nos escucha? ¿Podría prender su micrófono para las palabras finales? Estamos transmitiendo en vivo desde el Facebook del SUTE Lima. Y como dijo el profesor Edgar Tello, sí, efectivamente tenemos una nueva conferencia este 29 de mayo a las 7:30 de la noche. Hemos confirmado ya para alguna de estas ciclo de conferencias al profesor Michael Umaña. Él es presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de Educación de Chile. También hemos confirmado a la secretaria general de la región Tacna, la profesora Mary Coila, al presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación, el profesor Pedro Castillo, y así tenemos otros invitados para desarrollar en este ciclo de conferencias. Muchísimas gracias a todos ustedes por participar en esta primera conferencia, análisis e implicancia de las normas laborales y pedagógicas sobre el trabajo remoto de los docentes. Gracias a los ponentes, al doctor Alex Paredes González, decano nacional del Colegio de Profesores del Perú, al profesor Hernán Rodríguez Santón, él es asesor pedagógico del FAR, del SUTE 14 y del SUTE Lima, al profesor Edgar Tello Montes, secretario general del SUTE Lima, afiliado a la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación, FENATE. Lorenzo, no sé si me permites algo que se me estaba escapando, discúlpeme. Sí, felicitar y saludar a las maestras de educación inicial, que este 25 de mayo cumplen un aniversario más. También unas compañeras consecuentes también que están presentes en todas las líneas de acción educativa y de lucha, ¿no? Un feliz aniversario a todas las maestras de educación inicial de Lima y de todo el país. Muchísimas gracias, profesor del Castillo, y le dejamos a todos ustedes. Si tienen algunas preguntas adicionales, pueden escribirnos al Facebook del SUTE Lima y la vamos a desarrollar en los próximos ciclos de conferencia. Muchísimas gracias. Ha sido una transmisión en vivo, online, a nivel nacional para el Facebook del SUTE Lima. Muchas gracias. Nos estamos viendo hasta una próxima oportunidad. Nos vemos, profesor Alex Paredes. Nos vemos, profesor Edgar Tello. Muchísimas gracias.